Hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 8 de Esdras. Vamos, mis hermanos, a leer con mucho cuidado y pongamos mucha atención. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estos son los jefes de familia, con su respectiva genealogía, que partieron conmigo de Babilonia, bajo el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Pinjas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Jatús; hijos de Zacanías; de los hijos de Pareos, Zacarías; y junto con él fueron registrados 150 hombres; de los hijos de Pahat, Moab, Elionei, hijo de Sarajías; y con él 200 hombres; de los hijos de Zatú, Zacarías, hijo de Yacasiel, y con él 300 hombres; de los hijos de Adía, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 hombres; de los hijos de Elam, Hazaías, hijo de Atalías, y con él 70 hombres; de los hijos de Cefatías, Zabadías, hijo de Micael, y con él 80 hombres; de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 hombres; de los hijos de Baní, Selomit, hijo de Josifías, y con él 160 hombres; de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 hombres; de los hijos de Azgad, Johanán, hijo de Yacatán, y con él 110 hombres; de los hijos de Adonicam, los últimos, cuyos nombres son Elifelet, Jehiel y Semaías, y con él 60 hombres; de los hijos de Bigvai, Utai, hijo de Zabud, y con él 60 hombres. Los reuní cerca del río que corre hacia Abá, y acampamos allí 3 días. Vi que había laicos y sacerdotes, pero no levitas. Llamé entonces a los jefes Eliezer, Ariel, Semaías, Yarib, Elnatán y Natán, y a los instructores Zacarías y Mesulam, y los envié donde Ido, el gobernador de Casifía, para que nos mandara servidores para el templo de nuestro Dios. Como Dios en su bondad lo dispone todo para nuestro bien, nos trajeron a Serebías, un hombre inteligente del clan de Machlí, hijo de Leví, hijo de Israel. Llegó con sus hijos y sus hermanos, eran 18. Llegaron también Yasabías y su hermano Jesaías, del clan de Merarí, con sus hijos, en total 20 personas. De los sirvientes que David y los jefes habían designado para servir a los levitas, llegaron también 220. Los empadronamos a todos uno por uno. Allí a orillas del río Abá, proclamé un día de ayuno para hacer penitencia delante de nuestro Dios, para suplicarle que nos concediera un viaje feliz junto con nuestros hijos y todo lo que llevábamos. Me habría dado vergüenza haberle pedido al rey un destacamento o una tropa de caballería para que nos protegiera de los salteadores en el camino. Pues habíamos dicho al rey: la fuerza de nuestro Dios acompaña a todos los que buscan para el bien de ellos, pero su fuerza y su cólera recae sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y suplicamos a Dios por esa intención, y él nos escuchó. Entonces elegí a 12 de entre los sacerdotes, además Serebías, Abías y 10 de sus hermanos. Pesé la plata, el oro y los objetos que había dado para el templo de nuestro Dios el rey, sus consejeros, sus jefes y todos los israelitas presentes. Pesé todo eso y se lo entregué en sus manos: 650 talentos de plata, 100 objetos de plata, cada uno de los cuales valía 2 talentos de plata, 100 talentos de oro, 20 copas de oro, que valían 1000 piezas persas, y 2 hermosos vasos de bronce dorado, tan precioso como el oro. Les dije: ustedes están consagrados al servicio de Yahvé, estos objetos son sagrados. Esta plata y este oro fueron dados para Yahvé, el Dios de sus padres. Tengan mucho cuidado y guárdenlos hasta el día en que puedan pesarlos delante de los jefes, de los sacerdotes y levitas,
y delante de los jefes de familia de Israel, en las salas del templo de Yahvé en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas se hicieron cargo de esa plata, de ese oro y de todos esos objetos que habían pesado para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. Dejamos el río Ahava para dirigirnos a Jerusalén el 12 del primer mes. La mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos protegió a lo largo del camino de los ataques de los enemigos y salteadores. Cuando llegamos a Jerusalén, tomamos 3 días de descanso. Al cuarto día, se pesó el oro, la plata y los objetos en el templo de nuestro Dios. Lo pusimos todo en las manos del sacerdote Meremot, hijo de Uría. Estaban allí Eleazar, hijo de Pinjas, y también los levitas Josabal, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binuí. Todo se encontraba en la misma cantidad y peso, y se anotó el peso total. Los que volvieron del cautiverio, después del destierro, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 62 corderos, y 12 chivos por el pecado. Todo eso se ofreció en holocausto a Yahvé. Se despacharon las ordenanzas del rey a los gobernadores y a los jefes de la provincia al otro lado del Éufrates, quienes entregaron su ayuda para el pueblo y para el templo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todas estas personas, de las cuales mencioné, mis hermanos, en los primeros versículos, habían sido desterrados y ahora regresaban a Jerusalén, de allí de donde ellos habían salido el día que estos pueblos, estas naciones, se los habían llevado cautivos. Y ahora regresaban contentos. Regresaban gracias a este nuevo rey que había estado en la nación de Babilonia, y ahora ellos llegaban contentos, felices, porque iban a volver a llevar a cabo todos los sacrificios que anteriormente ellos hacían en el templo de Yahvé. El templo de Yahvé se había vuelto a reconstruir, se había vuelto a ser nuevo, y estos llegaban contentos porque nuevamente iban a ser libres, iban a ser felices, cerca de Dios, del Dios que les había permitido salir de esa nación por sus pecados. Pecados, mis hermanos, que ellos mismos habían cometido por olvidarse de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios y dejamos también que las cosas de este mundo nos entrelleven, pues entonces, mis hermanos, nos va a suceder cosas semejantes, no iguales que a estas personas, porque Dios mismo estaba allí con ellos. Dios se fijaba en todo lo que ellos hacían, y entonces, mis hermanos, pues Dios los había perdonado ya, les había dado el perdón, pero ellos tenían que llevar sus sacrificios para que quedaran borrados esos pecados. Cuando iban por el camino, ellos ya habían dicho al rey que no necesitaban ninguna tropa para que los protegieran en el camino, ya que ellos habían dicho al rey que Dios mismo era tan poderoso que no habría nadie que pudiera hacerle frente cuando ellos estuvieran en peligro. Y así sucedió. Ellos llegaron felices y contentos, y siempre hacían oración, mis hermanos, pedían a Dios que los guiara por el buen camino, que no fuera a permitir que los salteadores y los ladrones les arrebataran lo que ellos llevaban. Era mucha gente, pero no era tanta como para hacer frente a un ejército o a una banda de salteadores. Pero como les digo, mis hermanos, Dios fue su protector en todo su proyecto. Desde que salieron de esa nación, Dios fue llevándolos de su mano, y entonces pues no tuvieron que pasar por ninguna dificultad, porque Dios nuestro Señor iba con ellos y no los iba a abandonar, ya que ellos habían quedado perdonados. Nada más les faltaba llevar a cabo los sacrificios para que Dios los dejara libres, los dejara limpios de sus pecados, y ya ellos podían seguir llevando sus holocaustos ante Dios. De esa manera, mis hermanos, ellos quedaban liberados de todos sus pecados. Hoy en la actualidad sabemos que es muy diferente, que Jesús nuestro Señor se hizo ese cordero, el cual fue al matadero para borrar nuestros pecados. En aquel tiempo no, era muy diferente. Todo era un poquito más difícil porque ellos tenían que hacerse cargo
de cuidar un ternerito, de cuidar un chivo o un toro, para que Dios les perdonara sus pecados. Lo tenían que llevar ante el templo, lo iba a degollar ahí el sacerdote, lo iban a quemar y ese humito iba a llegar ante Dios. Todo eso se hacía anteriormente, mis hermanos. Hoy en la actualidad sabemos que nuestro Señor Jesús vino y se hizo ese cordero, el cual fue al matadero. Lo asesinaron y gracias a eso nosotros somos libres. Somos, gracias a Dios, liberados de nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepentamos de ellos y dejemos de cometerlos, ¿verdad? Porque nosotros mismos vamos también ante el sacerdote, nuestros pecados quedan borrados, pero luego no pasa ni una semana cuando ya volvemos a ellos. Eso no está bien ante los ojos de Dios. Y entonces hay que llevar a cabo, mis hermanos, los preceptos de nuestro Dios para que quedemos también limpios y perdonados y liberados de todos nuestros pecados. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ojalá y siempre nos acerquemos a Dios haciendo nuestras oraciones y llevando nuestros presentes para que a través de ello también todos nosotros quedemos limpios. Bendiciones.